Historias que cambian, letras que hablan, un personaje detrás del artista. Involucrados presenta Adoradores Involucrados. Buenas tardes, Flor. Muy buenas tardes, Fernando. De verdad es una alegría estar con ustedes. Muy buenas tardes a todos nuestros hermanos, amigos que nos ven a través de todo este canal hermoso. Amén, pastorita. Gloria a Dios, muy buenas tardes con todos los que nos están pudiendo ver. Agradecido con el eterno Dios porque Él nos permite estar en este lugar. Bendiciones a cada uno de ustedes. Amén. Entonces ahí está el saludo de nuestros pastores. Y en esta tarde, para conocerlos un poquito más acerca del ministerio, queremos comenzar, pastores, con esta pregunta: ¿cómo y cuándo nació el ministerio profético Fuente de Unción y Poder? Bueno, nació en circunstancias de necesidad de mi congregación. En nuestra congregación no teníamos ministerio y, bueno, orando al Señor, a veces se sufre, hermana Flor, en una congregación siempre, levantar un ministerio. La alabanza a veces es triste, vacía, con bombo, pandereta. Pero en todo ese proyecto yo considero que Dios tiene los planes perfectos y es en esa necesidad donde me pongo a buscar de Dios, orando por un tecladista y orando por un cantante, que el Señor levante, que ponga en nuestra iglesia, que queremos que nuestra iglesia tenga un ministerio. No puede estar todos los cultos tristes y sin pensar que estaba orando por mí mismo, ¿no? Esa es la alegría. Entonces nace en el año 1999, grabo, pero en el año 98 nacimos así, tocando, aprendiendo, tomando experiencia en la iglesia y sirviendo, ¿no? Y el año 1999 grabó mi primera producción, el año 2000, el 18 de junio del año 2000, grabo mi primera producción, Los Ciegos Verán, y ahí nace ya la historia del ministerio. ¿Cuántos años, entonces, para los que están sacando ahorita sumas y de manera rápida, cuántos años van en el ministerio, pastor? Según el valor de Pi, viene a ser 24 años. 24 años, o sea, vamos 25 en este año. Al otro año. Al otro año. Pastora, ¿y usted cuándo se añadió o juntos lo hicieron, pues, este ministerio? ¿Cómo fue su experiencia en el lado suyo? Prácticamente juntos, porque iniciamos, gracias a Dios, el llamado lo tuvo mi amado esposo y luego Él nos llamó, ¿no?, para poder apoyarle en la alabanza. Pero ahí estaba el Señor ayudándonos, nosotros con tanta emoción y alegría de poder servir en algo para el Señor. Y empezamos ahí en la oración. Pastores, ¿cómo ha manejado estas dos áreas? Porque conocemos que maneja el área de la alabanza, pero también del pastorado. ¿Cómo han sido estas dos áreas como salmista y como pastor? Mire, la mayoría de ministerios he visto que agarran el pastorado, pero lo curioso es que ambos ministerios exigen tiempo, dedicación. Yo comencé en el año 2008, en septiembre llegué a Lima, y de los tales pensábamos hacer un anexo de mi congregación de Huancayo, pero Dios tuvo planes y en el trayecto se abrió una iglesia. Y yo solamente hacía cultos los días martes, jueves, porque viernes, sábado y domingo viajaba con el ministerio, llegaba martes, jueves. Pero la iglesia fue creciendo y decían: pastor, otras iglesias hacen culto 4 veces a la semana y usted hace 2 veces. Y están diciendo que usted no es iglesia. Entonces había un compromiso no solamente con ellos, sino con Dios, ¿no? Entonces soy muy sincero al decirles que a mí Dios no me dijo, pues, ábreme una iglesia, o no me reveló, ve a Lima y en Lima levantaré una obra, o como algunos tipo los incas cuentan que del cielo descendió una espada y se plantó justo en el paradero 18 de las Flores y ahí me vas a levantar una obra. No fue así. Creo que fue más que nada el liderazgo que llevamos dentro, porque yo era presidente de jóvenes por años y siempre tenemos los grupos familiares. Y es así como uno inicia, porque uno es leal a su trabajo con el Señor. Y al ver esa necesidad decidimos pues prácticamente parar la agenda con Fuente de Unción y Poder, con el ministerio, y dedicarnos también por el crecimiento de la obra, porque ya habían varios jóvenes, habían muchas personas que estaban ya congregando. Y
No soy ajeno también, Flor, que a mí también me dividieron por 3 veces, me dividieron la iglesia. Entonces siempre es parte de la iglesia, así que nadie digamos que estamos ajenos a eso. Pero en todo ese trayecto lo que vi es que Dios siempre es fiel, fiel cuando tú aprendes a ser fiel como Él, ¿no? Como Dios lo dice en su palabra. Y abrimos la obra, creció, el ministerio tuve que 2 veces por mes salir, 2 veces por mes. Y un poco que también hay las llamadas, Pastor Uber, ¿por qué no viene aquí? ¿Por qué no viene allá? ¿Qué está pasando? Pero había una necesidad también en el pueblo. Es como, yo recuerdo un día quise dejar la obra y había un miembro de la iglesia que recién se había convertido, lo había bautizado y me dijo, Pastor, soy un bebé recién nacido, ¿cómo me puedes dejar? Entonces me hizo reflexionar, entonces continuamos con la obra. Hoy la iglesia ha crecido mucho, hay un liderazgo, todo. Pero si se tiene que sacrificar algo es el tiempo del ministerio, a veces parar la agenda, si queremos resultados. Pero si solo queremos ser de nombre pastor, entonces pues te dedicas normal al ministerio y vienes una vez a la semana o a veces ni vienes, pero cuando uno ama a las cosas de Dios, pues tiene que ser responsable con las dos bendiciones que el Señor puso en nuestra vida. Y toda la prioridad le damos a Él. Y ha sido bastante, no te voy a mentir, ha sido una lucha muy fuerte de poder llevar el ministerio y el pastorado. Pero Dios ahí estaba moldeándonos y a la larga, a veces yo y mi esposo conversamos y decimos, wow, tantas cosas que hemos pasado. Pero gracias a Dios, Dios te respalda. He visto el respaldo de Dios con la Grey, con los hijos del Señor que te ponen en el camino, y el respaldo de Dios. Algo que quería agarrar era esto, quería compartirles, que el Señor no se había olvidado de nosotros. Realmente hace 13, 14 años atrás, cuando nosotros estábamos más avanzando, mi esposo estaba empujando el liderazgo de la obra, porque para que crezca una obra tenemos que estar ahí. Es como un negocio. Un negocio, si es que tú no estás detrás del negocio, no crece. Y realmente tal vez muchos dijeron, ¿sabes qué? Fuente de Poder ya tal vez ya se apagó, ya no canta, ya no sacan. Y no era eso. El Señor tuvo un plan para nosotros aquellos años. Empezamos a salir a otros países. No era Perú. Mis viajes eran a Estados Unidos, a Brasil, Ecuador, Argentina. Y yo en un momento dije, Señor, o sea, ya no paraba yo en Perú. Ministerio Fuente y Poder ya no paraba en Perú, paraba en el extranjero. Y yo decía, Dios mío, las recompensas que Dios sabe dar a sus hijos conforme a ellos le buscan. Y puedo ver que Dios no se olvida de ti. Dios tiene grandes planes cuando tú haces lo correcto delante de Él. Como podríamos decir, el que honra a Dios, el Señor también lo honra, ¿no? Han hablado un poquito de cómo Fuente de Unción y Poder comenzó a salir fuera del Perú. Pastor, ¿qué papel juega la música en la adoración y en la vida de la iglesia? Considero que la música dentro del uso de la iglesia es fundamental. Pablo mismo, yo no sé si Pablo si Pablo hubiera tocado un instrumento, yo creo que Pablo sería el primero que hubiera hecho vigilia con su música. Si él hubiera conocido esos equipos que hoy tenemos, me imagino que Pablo hubiera sido el primero que hubiera hecho las campañas evangelísticas. Y yo entiendo al músico, porque soy músico, yo entiendo a veces, muchos dicen la palabra es lo más importante, y está bien, y la tenemos, y está en la palabra de Dios. Eso es. Pero que alguien me diga que el predicador es más importante que el otro, no. Todos somos importantes. Entonces aquí no hay nadie que sea más importante que otro, no. Sino la alabanza también es importante, pero ese músico tiene que estar empapado por la palabra. Igual, entonces mi recomendación es que todo ministro al que cante, que adore, métase a la palabra. Veis un instituto bíblico. ¿Por qué? Porque lo que cantamos, lo que soltamos, también va a afectar a muchas vidas. Y la vida que llevamos, Flor, porque recuerda que muchos hoy en día están dando un mal testimonio. ¿Y por qué es? Por falta de conocimiento, porque cuando yo recuerdo, te comparto de parte, yo tenía temor que tal vez los miembros vayan en un inicio del ministerio pastoral.
porque sentía que decía, si me ganan, ¿qué tal me dividen la iglesia? Es un pensamiento un poco temeroso a un pastor. Entonces, pero Dios un día me dijo, instrúyelos, me dijo. Entonces, yo dije, pero yo sé hasta un límite. Por eso yo me metí a la Universidad de las Asambleas de Dios allá, la USBA, en Lima, y estudié. ¿Qué te digo? ¿Qué aprendí? Aprendí que un líder que estudia Biblia jamás te va a dividir. Aprendí que un ministro de alabanza que lee Biblia, que conoce Biblia, no que haya leído por su mano, sino que haya estudiado en un instituto bíblico, jamás se va a ir de la iglesia. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos enseña lealtad, nos enseña a formar carácter. Y una persona que forma carácter jamás te va a dividir. Jamás te va a salirse de tu congregación o algo. Entonces, era un falso temor que había por falta de conocer la Escritura. Es importante. Entonces es importante a nuestros hermanos que quizás están queriendo hacer música, no están descubriendo el don, pero están descuidando la palabra. Hay que tener mucho en cuenta. Pastor, ¿qué nace primero, la melodía o la letra, en su caso? Mira, a mí me nace, según experiencia propia, a veces variado. A veces viene la melodía, estoy tarareando y le pongo a silbar y agarro a veces mi grabadorita y empiezo a grabar la melodía. Y luego en otra etapa estoy por ahí orando, ayunando, me vienen las letras y las escribo. Pero jamás Dios me ha dado una composición completa con 6 estrofas. No, siempre es Dios te da la semilla y tú tienes que aprender a crecer, tú tienes que aprender a preparar. Es como el Señor te da, para sacar una prédica, por ejemplo, nuestros pastores vemos primero el título y luego hacemos la pregunta y luego empezamos a desarrollar para preparar ese bosquejo, ese mensaje. Es similar a la música. La música también tiene lo mismo, porque tenemos que, a veces nos viene alguna letra común y corriente y tenemos que centrarlo a la necesidad de la iglesia. O sea, un compositor tiene que ver a dónde apunta. Por ejemplo, muchos me han preguntado en las diferentes emisoras que hemos ido, nos dicen, ¿por qué Fuente de Unción y Poder va mucho a Estados Unidos, México, todo Centroamérica, porque vamos a Salvador, a Nicaragua, a Puerto Rico, a Honduras, ¿no? ¿Por qué? ¿Y por qué los demás están solo Bolivia y Perú, Ecuador, Bolivia, Ecuador, los 3 países? ¿Por qué? Porque su música enfoca a esa área. Así que es como, no sé si viste, si hay quesos que hace a Cajamarca, pero hay tipos de queso. Si queremos un queso salado, lo consumen todo lo que es Junín y algunas zonas que lo comen ese queso salado, pero hay quesos, no sé, parmesanos que están apuntados para yo pienso para los que están allá haciendo esos platillos riquísimos, tipo con esos quesos parmesanos, no sé qué tipo de quesos acá, para exportación. Similar es el músico, tiene que preparar su música para exportar. A veces nosotros hacemos lo más fácil. Lo más fácil es música para nosotros. Nos entendemos nuestro lenguaje, pero música para afuera es un poco, no es difícil, pero o sea, ¿cómo lo centras? Al momento de inspirarte, al momento de orar, ¿para dónde estás apuntando? Es muy importante eso. Entonces, y lo mismo es para los pastores también cuando hacemos la prédica. Enfocamos, ¿para qué? Para matrimonios, para jóvenes, para niños, para ancianos. ¿Para qué estamos enfocando? Entonces, siempre el enfoque donde damos es el resultado, porque al final Dios es el que va a obrar ahí, pero nosotros también tenemos que poner nuestro esfuerzo. Quisiéramos que elijan entre ustedes ahí, conversen o ya, yo sé, con alguna mirada, se den a conocer alguna estrofa de una alabanza que ustedes siempre les han pedido en algún concierto, digamos, o en alguna administración en cultos en iglesia, que no debe faltar ese tema y que la canten en a capela en esta tarde para nuestros hermanos. ¿Lo tienen? Sí. ¿Cuál es? El nombre del tema es El Hijo Pródigo. El Hijo Pródigo. Escuchamos. Anima. No, Señor, no te dejaré, aunque vengan las críticas, no te dejaré. No, Señor, no te dejaré, aunque vengan las pruebas, no te dejaré.
No, Señor, no te dejaré, aún me quiten la vida, no te dejaré, aún me quiten la vida, no te dejaré. Amén. Ahí están los aplausos. Fuente de unción y poder con nosotros. Qué frase tan poderosa, ¿no? No te dejaré. ¿Por qué no debería faltar este tema musical y que quizás lo vamos a poder escuchar el día de hoy, ¿no? Uno me recuerda, lo canto uno por mí mismo, por recordarme de dónde me tomó Dios, por recordarme de dónde me sacó Dios, por hacer las cosas que Él hace conmigo, aún por encima de mis realidades, por encima de mi propia salud, por encima de todo, aún por las mismas falencias que puedo yo haber tenido en mi juventud, porque no ha sido que yo comencé a cantar y fui maduro, no, ha habido muchos errores como ser humano, como muchacho, como joven, pero aún así Dios es fiel. Y lo otro es, Flor, que bastante los hermanos nos solicitan esa canción por su liderazgo, por el pastorado, por el ministerio que portan ellos. Y esa es una, y la otra es el hijo pródigo. Esta canté la No te dejaré. El hijo pródigo en las campañas. Muchos lo solicitan por la vida, ¿no? Hay mucha gente que me ha dicho, pastor, yo no quería saber nada del Señor, pero mi mamá puso esa adoración, yo llegué mareado, me estaba bañando y en la ducha me reconcilié con esa adoración. Entonces, Dios tiene muchas maneras de traernos a sus pies. Y una de ellas también es la música. No hay que desecharlo también. Sé que hay cánticos buenos también que rescatar, ¿no? No digo que todo sea bueno, no digo tampoco que todo sea malo. Como dice Pablo, las cosas buenas hay que atesorar, las cosas malas hay que desecharlas. Amén. Bueno, todas las adoraciones de Fuente de Unción y Poder prácticamente para mí son como yo mismo lo viviría todo eso. Y eso me ministra. Vieras que cuando yo me levanto en las mañanas a orar, lo primero que busco es Fuente de Unción y Poder, las adoraciones. Y yo escucho y todo lo que he podido vivir y pasar, prácticamente para mí es todo lo de Fuente de Unción y Poder. Pastor, ¿cómo involucramos a nuestra familia al ministerio? Una gran preocupación es de nosotros querer meter a toda la familia. Si soy pastor, que todos sean pastores. Si soy músico, que todos sean músicos. Y considero que estamos actuando un poco mal. Es como decir, no sé si has visto, Flor, en el campo secular, un arquitecto quiere que todos sus hijos sean arquitectos y no es así. Uno debe ser médico, el otro quiere ser abogado, ¿verdad? Y lo mismo es en la familia pastoral también. Sí, hay hijos que van a agarrar el pastorado, pero hay algunos de ellos que van a querer servir de otra manera a la sociedad, ¿no? Entonces tal vez con una profesión. Pero lo único que podemos nosotros como padres, como pastores, es impartirles la palabra. Está bien, sea abogado, pero sé el mejor creyente. No te descuides de Dios. Recuerda que sin Dios no vas a hacer nada. Entonces, nuestros hijos, la única manera de tenerlos sería inculcándoles los valores de la palabra de Dios. Que no se separe. Si es un doctor, pero que sea un buen creyente. Si es un profesor, pero que sea un buen creyente también. Que sirva bien a Dios, que esté bien en sus cultos, en sus horarios de servicio, en su mayordomía, así todo. Entonces, no nos preocupemos mucho. A veces yo también he querido que todos sean adoradores, pero mis hijos, el mayor le gusta la guitarra y no le gusta el teclado. Yo digo, ay Dios mío, ¿quién es de aquí el guitarrista? Pero Dios sabe qué hacer. Entonces he entendido que Dios tiene el control de nuestra familia. Y si ves que tus hijos no quieren saber nada de Dios, entonces ahí sí hay algo que hubiésemos hecho algo malo, ¿no? Pero si ellos quieren seguir a Dios, pero con diferentes profesiones, incúlcalos, está bien. Entonces mi recomendación es apóyalos. Si ellos quieren ser diferentes a lo pastorado o tal vez médico, apóyalo. Pero sí también
acércalo a Dios. No permitas que esa profesión lo aparte de Dios. Y tampoco permitas, si él eligió ser un profesional, tampoco permitas en tu corazón decir, ahora tú no eres mi hijo, porque el que es de Dios tiene que ser pastor como su padre. No, tampoco no. Sería así. Es un buen mensaje. Y bueno, para terminar esta parte, porque luego nuestros pastores contestarán preguntas rápidas, que son de va y viene las preguntas, quisiéramos saber cuántos temas musicales se han grabado de Fuente de Unción y Poder. Son alrededor de 198 temas, son alrededor de 19 producciones. Aquí en el Perú tenemos 14, en el extranjero tenemos otros más. Por reglas de copyright no llegan al Perú, pero están deambulando todo lo que es Centroamérica. Todo lo que está patentado para los Estados Unidos, está patentado para todo lo que es Guatemala, Salvador, y no, casi en todo Norteamérica. Entonces, pero también la vamos a ya grabar aquí, porque si la queremos grabar, tenemos que regrabar acá también, para que se pueda escuchar. Amén. Pastora, un consejo para nuestras hermanas que están detrás de quizás un adorador, un salmista, un pastor. ¿Qué consejo le damos a esas mujeres que quizás al inicio, cuando eran solteras o quizás cuando estaban sin casarse, ellas desarrollaban algún don, ¿no? Pero ahora están como esposa, como madre de aquel hombre que por el momento Dios lo está usando en esa área? Gloria a Dios. Recomendarles, yo pienso que algo muy hermoso que vi en mi matrimonio es que el esposo o el adorador o el ministerio de alabanza o el ministro que está ahí y tiene a la esposa que tal vez tenga un don, un talento, así mi recomendación es que le apoye, porque realmente a veces uno dice, no, ya yo soy ministerio de alabanza, ahora tú me tienes que seguir y tú tienes que caminar conmigo, mira que como otros andan. No, es que a veces las cosas, algo sé, ¿no? Que el Señor da a cada uno el talento o el don y déjalo que fluya. A veces la esposa tiene un talento de orar o adorar, pero que continúe, que no le apague. Y si quiere ser apoyo para el esposo también, que lo apoye, pero eso es ya mutuo acuerdo de cada uno. Pero mi recomendación es que si el uno al otro se aman, realmente quieren ver la potencialidad, cuánto le dan a Dios, apóyense. Así es que eso es lo que hace mi esposo por mí. Él es el compositor, él es el autor, él es el director. Claro, yo lo represento como su ayuda, como su corista, pero fuera de todo a mí me apasiona realmente estar en la casa del Señor, me gusta la oración. Y Él me apoya, me dice, lo que el Señor te ha dado, dale ganas, aprovecha. Y cuando se trata de poder salir, ya ahí me complemento con Él. Yo regreso, vuelvo a mi función de madre, pero cuando yo voy a la obra, estoy, gracias a Dios, con mi esposa ahí apoyando. Eso es interesante, ¿no? Porque hay algunos que dicen, no, ya soy en esta área, lo demás ya pues las descuidamos. Pastor, su consejo final para aquellos hermanos que tienen a cargo quizás estas áreas del pastorado, del liderazgo, que a veces ellos mismos ya están cansados, como ustedes tienen miedos, quizás que a veces no saben ni a dónde dirigirse. ¿Qué hacemos ahora? Están con muchas cosas en sus manos, pero ¿qué consejo le podemos dar a ellos? Queridos pastores, líderes que han tomado es bueno el crecimiento. No esperar que Dios nos dé una orden, no esperar que el pastor te diga todavía abre una obra, no. Yo considero que cuando es el tiempo de Dios, es perfecto. Y si estás sufriendo alguna vez, tal vez de sentirte el temor a que se vayan, pues se van a ir. Mejor es no temer. La Biblia dice, lo que teme el hombre se le vendrá. Mejor no temas esas cosas, teme a Dios, dice, apártate del mal. Esas cosas hay que hacerlo. Le considero siempre a cada pastor es que prepare a sus líderes, pero no conforme nuestra escasez de conocimiento, sino que seamos un poco más ambiciosos. Si hay líderes que pueden portar una capacidad de intelectual de prepararse mejor, pues hay que apoyarlos.
ve hijo, estudia. Hay una universidad de teología, pues ve, hay un instituto, ve, hay un seminario, ve. Porque si tú los mandas, esa gente se empapa de la palabra. Esa gente viene y, hermano querido, te ayuda, te suma. Yo le cuento algo. Mira, por ejemplo, yo cuando empecé el ministerio pastoral, venían unos líderes y decían, Pastor Hugo, el Señor me reveló que yo congregaría en Fuente de Unción y Poder en Cafú. Y yo dije, gloria a Dios, Señor me lo ha mandado. Y a los 2 meses se fue con una familia, 2 familias de la iglesia. Entonces yo dije, pero ¿por qué, Señor, si son gente tuya? No, es que hay gente mañosa hoy en día. La gente mañosa está pues, es como la cabrita, ¿no? De aquí para allá. En el año se han ido a 3, 4 iglesias ya. Entonces no podemos recibir. Por eso es importante en la Asamblea de Dios de Perú es la cartita de recomendación y de dónde viene, si viene con la bendición de su pastor. Es importante, aunque por más guiado del Espíritu Santo que seamos. Y lo consiguiente ha sido, pues, Flor, te comento, que llevarlos al instituto. ¿Qué te digo? Esos chicos hoy me aportan, son jóvenes que se entregaron a la iglesia, se casaron en la iglesia, tienen su familia en la iglesia, son mis diáconos o ancianos, le decimos, pero ahí yo le digo supervisores porque supervisan la iglesia cuando no estoy están predicando, cuando no estoy están como si el pastor estuviera, ahí están ellos ocupando el lugar. ¿Por qué? Porque realmente han aprendido de la palabra. Si es que pastores no teman el mandar a capacitar a sus líderes. Yo sé que Dios tiene grandes propósitos en su vida y Él se va a glorificar en tu vida. Créelo y venga con esa gran expectativa de buscarle a Dios. Hermanos, gracias por escuchar esta pequeña entrevista con el Ministerio Fuente de Unción y Poder. Fue una bendición compartir estas experiencias y que el Señor los bendiga. Nos vemos, familia de Involucrados.